Mateo 5. Vamos a leer a partir del 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, más bien, a cualquiera que te lleve la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hasta ahí. Nuestro Dios, te alabamos. Eres un Dios maravilloso. Lo comprobamos todos los días. Es por tu misericordia, Padre, que no hemos sido consumidos. Gracias porque nos permites despertar con vida en esta mañana y porque permites que podamos reunirnos otra vez para alabarte. Danos un corazón dispuesto, Padre, a recibir tu palabra como lo que es. Que tu palabra haga en nuestro corazón su justo efecto. Te necesitamos y sin ti nada podemos hacer. Haz tú lo que los hombres no pueden. Que tu Espíritu Santo nos ayude a todos en el nombre de Jesús. Amén. Han existido personas que han llegado a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Hay personas que casi no leen el Antiguo Testamento, por lo mismo hay tantas matanzas ahí. Dicen, pero ¿cómo Dios ordenó esas matanzas? Sí, Dios ordenó las matanzas. Pero nosotros creemos, estamos seguros de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. No hay ninguna diferencia. Nosotros creemos que el Dios creador es el Dios redentor, es el mismo. En el Antiguo Testamento Dios dijo que los adúlteros tenían que morir apedreados. Pero ese mismo Dios que dijo que los adúlteros tenían que morir apedreados es el que dice que perdona a los adúlteros que se arrepienten. Aunque tú hayas sido adúltero, te arrepientes, Dios te perdona. Pero hay muchos que no pueden ver que Dios es tanto justo como misericordioso. Piensan que un atributo contradice al otro, pero no es así. Dios es justo, Dios odia el pecado, Dios castiga al pecador, pero es misericordioso. Hay algunos que ven una contradicción entre la ley del talión y este pasaje que nos ocupa aquí. Dice, al que te hieren una mejilla, dice, ponle también la otra. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que nos dice la ley del talión? Es lo que dice el 38. Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿cómo es posible que ahora Cristo nos dice, no, si te dan una mejilla, tú debes poner la otra? Algunos piensan, o llegaron a pensar, que Cristo vino a suavizar las demandas de la ley, hacerlas más digeribles, no más accesibles. Pero eso es falso. Cristo no vino a eso. Como dice, no he venido a abrogar, dice, en el 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice Jesús, yo no estoy en contra de la ley. No vayan ustedes a pensar que yo traigo algo diferente a lo que es la ley. No. Dice, no he venido para abrogar, para cancelar, para anular, dice, sino para cumplir. ¿Por qué dice Cristo estas palabras? Cristo vino a cumplir la ley en sus más mínimos detalles porque nosotros no podíamos. Entonces, Cristo hizo lo que no podíamos para que pudiéramos ser salvos. Pero los judíos pensaban que Cristo estaba en contra de la ley. Cristo no vino a contradecir a Moisés. Eso es lo que sospechaban los fariseos. Lo que Moisés escribió fue inspirado por Dios. Y pues Dios no se contradice. Lo que dice el Nuevo Testamento pues es lo mismo que dice el Antiguo. ¿Saben a quién contradice Cristo aquí? A los rabinos judíos. Dice el 38.
Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por quién fue dicho? Por los rabinos. Eso es lo que ellos decían. Pero ¿acaso estas palabras no están en el Antiguo Testamento? Sí, sí están. Pero los rabinos las tergiversaban. Los rabinos acomodaban la ley a sus gustos, a sus prejuicios, a sus criterios. Una cosa que vimos la última vez que vimos este tema es que este sermón, más bien este párrafo que estamos leyendo, no es un código de conducta universal, ¿sí?, acerca de cómo la gente tenga que lidiar con el mal. ¿Se acuerdan que mencionamos que un famoso escritor ruso, León Tolstoy, él era de la opinión que las cárceles no sirven de nada? Que si quieren regenerar a un criminal, es inútil, no sirve de nada meterlo en una cárcel. Y no solamente pensaba eso, Tolstoy pensaba que la policía no debe existir, las cárceles no deben existir, el ejército no debe de existir. Esa era su idea. Pero aquí no está hablando nada de eso. Cristo no está mencionando nada de eso. Y tampoco está mencionando aquí un código acerca de cómo debemos tratar con todos los que nos agreden. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones que no están previstas aquí. O sea, esto no es un catálogo exhaustivo, ¿no?, que todo lo pueda abarcar. Y hay unas reglas, ¿se acuerdan?, para interpretar las Escrituras. Ustedes no pueden interpretar las Escrituras de manera que un párrafo anule a otro. Eso es lo que hacen algunas personas. Se agarran de un texto para contradecir otro. No, Dios no se contradice. Una persona que agarra un texto para contradecir otro, está dando a entender que Dios se contradice. Pero la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia es el producto de un Dios inmutable, de un Dios sabio, de un Dios que no se contradice. Algunos han llegado al punto, Tolstoy entre ellos, de decir que ninguna guerra es permitida. Porque pues, la Biblia dice no matarás. Si tú vas a la guerra, pues tienes que matar. Pero eso es falso. En el Antiguo Testamento las guerras fueron ordenadas por Dios. Y la Primera Guerra Mundial y la Segunda fueron permitidas por Dios. Pero entonces, ¿cuál es la enseñanza de Moisés en el talión? En la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Acuérdense, lo vimos. La enseñanza central es que todo criminal tiene que ser castigado conforme al crimen que ha cometido. Ni más, ni menos. Esa ley protegía a los débiles respecto de los más fuertes. ¿Cuál es el deber del gobierno? Debe de proteger a la gente trabajadora. Debe de proteger a la gente honrada. Debe de proteger a la gente indefensa de los malhechores. Para eso está el gobierno. Debe de castigar a los malvados. Sabemos que muchos no lo hacen, pero ese es su deber. La ley del talión tenía el propósito de frenar el avance del mal en el mundo. Si mataban a un adúltero, a un hijo borracho o cosas por el estilo, los demás tendrían temor. No, ya mataron a fulano, no, pues me van a matar a mí también, pues ya mejor ya no voy a hacer eso. Por eso Dios dio aquellas órdenes. Y otra cosa, fue promulgada la ley del talión, ¿saben también para qué? Para que los jueces tuvieran una norma equitativa de justicia. O sea, que fueran castigados como merecían, ni más ni menos. Pero escuchen, la ley del talión no tenía el propósito de fomentar la venganza. Pues si fulano de tal me sacó un ojo, pues yo le voy a sacar uno. Ojo por ojo y diente por diente. Me tomó un diente, pues yo le voy a tomar uno a él, para que sienta lo que se sienta. Vimos unos textos que la ley del talión tenía que ser aplicada por los jueces, no por cualquier persona. O sea, Dios está en contra de que busquemos venganza por nuestra propia mano. Dios quería asegurarse de que la gente no se vengara por sí mismo. Entonces, si te sacaban un ojo, tenías que ir con el juez. Y el juez iba a determinar qué es lo que se tenía que hacer, no tú. Cristo se opuso a los que fomentaban la venganza con sus falsas interpretaciones. ¿Saben qué decía la gente de aquel tiempo? Si tú le sacas un ojo a mi hijo, yo te voy a sacar un ojo a ti. Si tú le pegas a mi hijo, yo te voy a pegar a ti. Pero Cristo está en contra de eso. Ustedes saben que en algunas partes de Michoacán, en algunas partes de Guerrero,
Hubo familias, y no sé si todavía las haya, que se acababan porque uno iba a matar al otro y otro venía y mataba a este, mataban al papá y mataban al otro, hasta que se acababan las familias. ¿Todo por qué? Por la venganza. Vean ustedes en Romanos, en el capítulo 12, (12, 17) no paguéis a nadie mal por mal. Vean, aquí está prohibida la venganza. Procurad lo malo delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Vean lo que dice aquí, estos son versículos tremendos. Si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal no se puede vencer con el mal. Solamente se puede vencer con el bien. Y si el bien no lo puede vencer, nada lo vencerá. Entonces, estos versículos que estamos leyendo ahorita reflejan la voluntad de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vuelvan a Mateo capítulo 5. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice, no resistas al malo, vean, cuando seas agredido. Eso es lo que está diciendo. Pero hay muchos que han tergiversado estas palabras. Entonces, díganme, ¿no debemos nunca resistir al mal? Vamos a ver que sí, tenemos que resistir el mal. ¿Y saben por qué? Hay muchos motivos. Uno de ellos es que Dios lo resiste. Entonces, si Dios resiste el mal, debemos imitarle, debemos seguir su ejemplo. Hay una parte donde habla de los pacificadores. Los cristianos debemos ser pacificadores. Pero entonces, para no tener problemas con una persona, ¿nos vamos a hacer de la vista gorda? Si una persona peca contra nosotros, no debemos hacernos de la vista gorda. Porque si yo digo, para no tener problemas con esa persona, mejor no le digo nada, eso no es ser pacificador, eso es ser cobarde. Son dos cosas muy diferentes. Dios quiere que seamos pacificadores, pero ¿qué implica eso? En la providencia de Dios es posible que nos veamos obligados a resistir al mal. Vean un texto que ustedes conocen, recordarán en Mateo 18. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vean cómo dice, ve y repréndelo. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. No dice, si tu hermano peca contra ti, haz como que no hizo nada. Ignóralo o pásalo por alto. ¿No dice eso? Entonces, lo reprendemos y estamos resistiendo al mal. Si reprendemos el pecado de una persona, eso, ¿saben qué puede ocasionar? Problemas. A nadie le gustan los problemas. Pero aquí dice, ve y repréndele estando tú y él solos. No se lo cuentes a otro antes de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque si lo haces, entonces se convierte en un chisme. Y dice después, mas si no te oyere, dice, no dice al final del 15, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, si no te oye, no vayas a decir, bueno, pues ni modo, yo le hablé, pero no quiso oírme. El pecado del hermano tiene que ser resistido.
¿Saben qué pasa si nos hacemos de la vista gorda ante el pecado de un hermano? Eso no es amor. Eso no es amor. Pero ustedes podrían pensar, bueno, pero si yo reprendo el pecado de mi hermano, se vaya a ofender. ¿Saben una cosa? Si un hermano se ofende porque le hablamos de su pecado, eso puede ser bueno. Eso puede ser bueno para él. Es posible que ese hermano no haya ubicado un pecado. Y si se lo decimos, lo ubique y lo corrija, y eso sería muy bueno. Hay pecados. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que revisar la lepra de una persona. Pero había unas lepras muy engañosas. Había unas manchitas que había ahí en la piel. Y decían, no, dice, tienes que estar sobre la mancha, investigar bien, que no sea lepra. Si es un leproso no puede estar con la gente, tienes que apartarlo. Tenían que estar en un lugar aparte. Y acuérdense ustedes que la lepra es un tipo del pecado. Un pecado contamina a otros. Entonces debemos de ser prudentes en cómo tratar el pecado de una persona. Porque el pecado contamina, el pecado contagia. El hermano Tomás nos contaba hace algún tiempo de una iglesia en Estados Unidos que todavía anda en problemas. Han pasado los años y es una iglesia que ha tenido problemas. ¿Y saben por qué? Porque una familia tiene rencores contra otra familia. Y como son dos familias influyentes, pues olvídense. Pero vean cómo el pecado de unos choca contra el pecado de otros y cuántos son afectados ahí. El mal tiene que ser resistido en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el mal cunde, la lepra cunde. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda. Ahora, si reprendemos a un hermano, ¿lo hacemos porque somos perfectos? Obviamente no, nadie lo es. Reprendemos a un hermano no porque tengamos algo personal contra él. ¿Por qué no? Si un hermano cae en pecado, yo también puedo caer. ¿Quién soy yo para no caer? Entonces tengo que ser muy cuidadoso. Nadie es perfecto. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo agarró un azote de cuerdas y golpeó a los mercaderes del templo? ¿Por qué no puso la otra mejilla? ¿Por qué no dijo, bueno, pues allá ellos? No. Vean Juan capítulo 18. Aquí nos habla de Jesús y vean lo que dice Juan 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifiquen que estás mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Vean, aquí Jesús no devolvió golpe por golpe. No buscó venganza, pero tampoco se quedó callado. Vean lo que dijo. ¿Por qué me golpeas? ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí en estos dos versículos? Resistió al mal de aquel alguacil. Había mal en aquella... Ahora, vean una cosa. Aquel alguacil no era cristiano, pero resistió su pecado. Vamos a suponer, le dio una bofetada a Jesús. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús le hubiera puesto la otra? Lo que hubiera sucedido es que hubiera fomentado el mal en aquel hombre. O sea que si ya había pecado, al haberle dado una bofetada, hubiera pecado más al haberle dado otra. Y Jesús no quería eso. Los fariseos veían el mandamiento, pero no veían el principio que subyace detrás del mandamiento. Vean en Romanos, en el capítulo 13. Sométase toda persona, 13:1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, quien se opone a la autoridad. Vean, vamos a suponer, por ejemplo,
que un policía se mete a mi casa sin una orden judicial. ¿Qué debo hacer yo? Vamos a suponer que no es un policía el que se mete, es un ladrón. Se mete a robar a mi casa. ¿No tengo derecho yo de proteger a mi familia? ¿No tengo derecho de proteger lo mío? Vamos a suponer que se mete un vecino y lo veo. Lo ubico. ¿Qué debo hacer? ¿No lo voy a denunciar? Ah, pues ya me robó mi moto. Ah, pues ahora que me robe mi bicicleta. No, ¿cómo? Yo puedo pensar, pero si lo denuncio, a lo mejor un día me mata. Entonces no lo voy a denunciar por miedo. Eso no sería correcto. Aquí en México está prohibido que una persona tenga un arma en casa. En Estados Unidos no. En Estados Unidos cualquier persona puede tener armas en casa. Les he comentado, se acordarán que hay iglesias cristianas en Estados Unidos donde hay guardias armados vigilando que no vaya a entrar ahí un loco y empiece a disparar. Han existido matanzas en iglesias. ¿Por qué? Porque saben que no hay guardias. Si supieran que había guardias, no hubieran entrado. También les comenté en alguna ocasión que hay pastores que detrás del púlpito tienen una pistola. ¿Sí? O sea, no es pecado que un cristiano se defienda. ¿Qué hizo Abraham cuando su sobrino Lot fue secuestrado? ¿Quieren verlo? Está en Génesis 14. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, etc. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, vean, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vean, Abraham no dijo, bueno, pues si se llevaron a mi sobrino Lot, bueno, pues fue la providencia de Dios, a lo mejor anda en pecado, por eso se lo llevaron. No, él fue a defender, a buscar a su sobrino. Ahora, digan ustedes, ¿hizo mal? ¿Pecó Abraham por esto? Ven, Abraham era un hombre de fe, pero no era un cobarde, no era un miedoso, no era un tonto. Si ustedes entra un ladrón en su casa y ustedes pueden atraparlo, ¿lo van a dejar ir? Lo que deben hacer es entregarlo a las autoridades. Porque si ustedes lo dejan ir, entonces son cómplices de ellos. ¿Para qué han sido puestas las autoridades? Para el bien de la sociedad. Si ustedes entregan a un criminal, si ustedes dejan libre a un criminal, entonces ustedes son cómplices del criminal. Y si lo entregan a las autoridades, están promoviendo el bien de la sociedad. Los magistrados deben de buscar el bien de la sociedad. ¿Se acuerdan del juez injusto? Una mujer va y le pide ayuda. No quiso, en un principio. ¿Por qué no quiso? Porque era injusto. ¿Por qué no cumplía con su deber? Porque era injusto. ¿No cumplía con su deber porque era manso y era humilde? No. No cumplía con su deber porque era injusto. No quería resistir al mal. ¿Saben ustedes por qué muchos jueces no resisten al mal? Porque no resisten el de ellos. O sea, un juez malvado, ¿cómo va a resistir a un malvado? Pues son de uña y mugre. Por eso es que en México hay tanta humildad. Agarran un arco y lo sueltan, pues ¿cómo no lo van a soltar? Dice el juez injusto, dice, aunque no temo ni a Dios ni a los hombres. El juez injusto no temía a Dios, por eso era injusto. ¿Qué es lo que le importaba al juez injusto? El dinero, el cargo, el hueso, pero no le importaba realmente su prójimo. Pero vean, no es lo mismo tratar con un hombre que nos hiere en la mejilla que tratar con un hombre que nos apunta con una pistola. Al que te golpea en la mejilla, a lo mejor puedes resistirle.
Pero si te amenaza con una pistola y lo resistes, olvídate. Si te pide la camioneta, pues dásela. Si no te va a matar. Vean, Dios nos ha dado el instinto de conservación. O sea, nuestra primera reacción cuando alguien nos ataca es la de defendernos. Hay un mandamiento que dice claramente: no matarás. Pero si no nos defendemos, entonces seríamos cómplices del que nos quiere matar. Entonces está bien que nos defendamos. Pero entonces, ¿cómo vamos a interpretar lo que estamos leyendo en Mateo 5? Entonces, vamos a ver cuál es la enseñanza directa de nuestro texto. Yo les mencionaba hace rato que Cristo está corrigiendo la falsa interpretación de los fariseos. ¿En qué sentido los cristianos no debemos resistir al mal? En el sentido de buscar venganza. Los cristianos no debemos ser vengativos. Una persona que busca venganza, ¿qué es lo que quiere? Quiere hacer que la otra persona sufra como él sufrió. Yo le voy a dar como él me hizo a mí. Pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Por ningún motivo debemos buscar represalias contra los que nos hacen mal, por muy grave que sea lo que nos hayan hecho. La respuesta que Cristo le dio al alguacil, que vimos hace rato, ¿fue con el deseo de hacerle daño? No. Entonces, ¿por qué le respondió así Cristo? Porque quería hacer un bien. Quería hacerle un bien a él y quería promover la justicia, por eso. Entonces, quería guiarlo a ver su pecado. Quería guiarlo a ver su pecado. Y si es posible, pues al arrepentimiento. Entonces, una cosa es defender la verdad y la justicia de Dios, y otra muy diferente, defender nuestra reputación. O sea, debemos defender a Dios y la verdad y la justicia, pero no a nosotros. Es posible que estemos dolidos, que estemos resentidos contra una persona, pero Cristo prohíbe eso. Vean Hechos, capítulo 16. Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se volcó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían ver. Lo que cometieron contra Pablo y Silas fue una gran injusticia, ¿sí o no? ¿Estaban resentidos? Estaban cantando himnos a Dios. Una persona resentida no puede cantar himnos a Dios. Vean el 35, ahí mismo, 16, 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. ¿Por qué les dijeron suéltalos? Porque se dieron cuenta que Pablo era ciudadano romano. Les dio miedo. Dice: suéltenlos. Ya cometimos el error, ya los golpeamos. Suéltenlos. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, escondidas. Dice: no, por cierto, vengan ellos mismos a sacarnos. Vean lo que dice Pablo. ¿Dijo estas palabras porque estuviera resentido? No. Entonces, ¿por qué lo dijo? Porque quería promover la justicia. Vean, aquí él apela a su ciudadanía romana. Pero en ninguna parte de Hechos, en ninguna parte de las epístolas, vemos que Pablo haya apelado a eso. Nada más aquí apeló a su ciudadanía romana. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el prestigio de la naciente iglesia estaba de por medio. Eso sucedió en Éfeso.
¿Sí? Entonces, si lo hubieran sacado encubiertamente, a escondidas, ¿qué hubiera pensado la gente? Pues a lo mejor dieron un dinero, por eso lo soltaron, o a lo mejor era culpable y tuvo que sobornar para que lo dejaran libre, pero él era culpable. No quería él que echaran un baldón sobre la iglesia de Cristo, que la mancha quedara sobre la iglesia de Cristo. Por eso él defendió más bien a su iglesia, defendió la verdad. Él no se defendió. Él estaba contento, él estaba cantando himnos a Dios. La ciudadanía romana era muy codiciada. Y podríamos pensar que cuando dice, pues vengan ellos mismos a sacarnos, estaba actuando con soberbia, pero no. No es así. Este Pablo se defendió por amor a la justicia, por amor a la verdad. Si atacan a Cristo y a su verdad, tenemos que defenderla. Si nos atacan a nosotros, no. Esto es lo que Cristo promueve en el Sermón del Monte. Nada de venganzas, nada de resentimientos, nada de represalias. Si una persona nos ha ofendido, Dios nos libre de buscar una venganza. Yo les mencionaba hace rato cuando Cristo echó fuera a los mercaderes del templo. ¿Buscaba su gloria personal ahí? No, buscaba la gloria de Dios. Acuérdense, cuando lo estaban matando, cuando lo escupieron, antes de eso, Cristo nunca se defendió. Cristo era Dios, Él nunca pecó, Él no era culpable de nada. Cuando lo estaban matando, ¿qué tal que Cristo hubiera orado que la tierra tragara a aquellos hombres como tragó a Datán y a Abiram, a Coré y a todo su séquito? ¿Qué hubiera sucedido? Cristo se quedó callado. Otra cosa, si alguien habla mal de mí, si alguien me ofende, ¿voy a decir que no lo merezco? Ningún creyente puede decir eso. Yo no merezco. Imagínense una mujer cristiana que tiene un marido inconverso y que llega borracho, sin dinero porque ya malgastó el dinero. Y a ver, dame mi gasto. No, pues me robaron mi dinero, ya no tengo nada. Va a decir la esposa, yo no merezco este marido. No lo merece. ¿Qué es lo que merecemos todos, hermanos? Merecemos el infierno. Vamos a ver algunos motivos por los cuales no debemos buscar venganza. En primer lugar, porque Cristo lo pide. Lo pide en su palabra. Dios lo pide en su palabra. Está escrito, no paguéis a nadie mal por mal. Ahí está claro en Romanos 12. Dice, no paguéis a nadie. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Pero vean una cosa. Vimos que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Entonces, no solamente no debemos vengarnos, sino que debemos ir más lejos. O sea, si ustedes tienen una persona que les hace mal, si ustedes tienen un conocido que los odia, ustedes deben de buscar el bien de esa persona. Eso solamente un cristiano lo puede hacer. Vean una cita que me aprendí. ¿Quién sabe quién la diría? Dice, devolver mal por bien es diabólico. Vean, devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano. Devolver bien por mal, eso es divino. Solamente un cristiano puede devolver bien por mal. Y hay una parte donde Cristo dice, si saludas solamente a los que te saludan, ¿qué haces de más? No, pues eso lo hace cualquiera en realidad. Amar a los que nos aman, pues eso lo hace cualquiera. Pero los cristianos debemos amar a nuestros enemigos. Y ahí se demostrará si de veras somos cristianos. ¿Recuerdan ustedes que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos? Hay hombres bien malvados que tienen grandes cosechas, tienen mucho dinero, graneros llenos de grano. ¿Por qué Dios hace que el sol salga para esos malvados? Los que siembran marihuana, amapola, no sale el sol para ellos. Dios los bendice.
¿Quién le dio tantos millones al Chapo? Pues Dios. Si nosotros hacemos bien solamente a los que nos hacen bien, entonces somos como los inconversos. Otra cosa, dice Jesús, dice Dios ahí en Romanos 12, mía es la venganza. No debemos vengarnos porque la venganza le pertenece a Dios. Entonces, cuando nos vengamos, estamos usurpando un papel que solamente a Él le pertenece. Nosotros no somos Dios. Si tu pareja te ofende, no la amenaces. Si tu pareja te ofende, no le contestes con una ofensa. Pon el asunto en las manos de Dios. No la amenaces con el divorcio. Dios no nos ha dado a nadie el derecho a la venganza. Además, otra cosa, no debemos vengarnos, ¿saben también por qué? Porque ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Vean, 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de padecimiento, dice. O sea, si Él padeció, nosotros vamos a padecer. Muchos piensan, ay, me voy a ser cristiano para ya no sufrir. No, somos cristianos para sufrir. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si el que no pecó sufrió, imagínense nosotros. Si no estamos dispuestos a sufrir, entonces no tenemos derecho a decir que somos cristianos. ¿Pero por qué sufrió Cristo? Cristo sufrió por ser fiel a la verdad, por ser fiel a su Padre Celestial. Y así nos dejó ejemplo. Entonces, no solamente fuimos llamados a la salvación, también fuimos llamados a sufrir. Estaban matando a Cristo y les dijo, míralos, me están matando, maldícelos. No, les dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, cuando Cristo le dijo al Padre, Padre, perdónalos, es porque Él ya los había perdonado. Por eso les dijo, perdónalos. Como diciendo, si yo ya los perdoné, pues perdónalos también tú. Y es por eso que muchos de ellos fueron salvos. Hay personas que son muy vengativas y disfrazan su mala inclinación haciéndola pasar por sinceridad, ¿no? Dice, es que yo soy muy franco y por eso le digo a la gente lo que se merece. Pero eso no se llama franqueza, eso se llama pecado. Si tú estás pensando en contestar una ofensa con otra ofensa, mejor muérdete la lengua. Nada justifica, hermanos, que contestemos con una ofensa a otra ofensa. Otra cosa, ¿saben qué dijo Cristo? Que si no perdonamos a otros sus ofensas, entonces significa que no hemos sido perdonados nosotros. Y si tú no has sido perdonado, pues entonces vas rumbo al infierno. Imagínense. Vean en Mateo, capítulo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta no es salvación por obras. ¿Me voy a salvar por perdonar a los demás? No. Lo que quiere decir es que si tú ya has sido perdonado, tienes que perdonar. Y punto. Las personas que no pueden perdonar es porque no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu perdonador. Hay personas que dicen ser cristianas y no le hablan a sus parientes desde hace años. ¿Cómo? Es tu hermano, es tu hermana en la carne y hace 10 años que no le hablas. ¿Cómo? Pero déjenme decirles esto. Es posible que un creyente sienta el deseo de buscar la venganza cuando alguien le ofende. Es posible.
Y es posible que caigan en esa tentación, como cualquier otra. O sea, los creyentes, aún teniendo el Espíritu Santo, no somos perfectos. En un momento dado, pues a lo mejor sentir ese deseo, o estar cerca de caer en esa tentación, eso no quiere decir que ustedes no sean cristianos. No significa eso. Es posible que a ustedes les cueste trabajo perdonar, pero si son cristianos tienen que perdonar. Si tu pareja te está diciendo, viejito, perdóname, viejita, perdóname, perdona. Un cristiano tal vez no aprenda a perdonar de un día para otro, pero tenemos que aprender con la ayuda de Dios. ¿Qué cosa es un cristiano? Vean, un cristiano es una persona que ha reconocido su pecado delante de Dios y sabe que ha sido perdonado. Entonces, aunque sabemos que Dios nos ha perdonado, es posible que luchemos contra nuestro orgullo y nos den deseos de defender nuestros derechos. Y tengamos la tentación de defender no a Dios y nuestros derechos, no los de Dios. Es posible que de repente nos tome desprevenida una situación y nos dé mucho coraje, pero como les dije hace rato, los cristianos no somos perfectos. Pero ¿saben una cosa? Si reaccionamos así, luego nos vamos a sentir mal. Ahí se ve la diferencia entre un cristiano y un hipócrita. Un creyente reconoce su error, se siente miserable y le pide perdón a Dios. Es por eso también que Dios puede permitir que haya personas que nos ofendan. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona nos ofende, ahí vemos lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hacen ustedes cuando Dios les muestra el pecado que hay en su corazón? ¿Qué hacen? Si Dios nos muestra eso, es por algo. Tenemos que hacer algo. Lo que tenemos que hacer pues, es pedirle a Dios que nos perdone y que nos limpie y que nos enseñe a ser perdonadores y amorosos. Esas son cosas que solamente Dios nos puede enseñar. Dios espera, hermanos, que los cristianos actuemos como cristianos. Ahora, ¿qué espera Dios de los que no son cristianos? Los que no son cristianos son soberbios, son orgullosos, son rencorosos, son vengativos. Nosotros no podemos ser así. No podemos y no debemos. Que Dios nos dé valor para defender la reputación de Dios, no a la nuestra. Que hablen bien de Dios, y si hablan mal de nosotros, pues ni modo. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes a poner en práctica estas cosas. Enséñanos, Padre, a ser amorosos y a buscar el bien de los que nos rodean. Líbranos, Padre, de ser vengativos, soberbios, egoístas. Ayúdanos a pensar siempre, Padre, en el bien de los que nos rodean. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para la salvación de muchos. Y que la gente entienda, Padre, los que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestros parientes, que somos tus siervos, que somos tus hijos y que te amamos. Así sea. En el caso de todos te lo pedimos por Cristo. Amén.